¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Como les anunciamos, hoy tenemos una entrevista bastante especial, vinculada a la ciencia. Nuestro invitado de hoy es bioquímico. Hace pocas semanas se convirtió en el primer científico uruguayo en ser asociado a la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos. Dirige además el Centro de Investigaciones Biomédicas de la Facultad de Medicina. Es una persona con vasta experiencia y trayectoria sobre la que vamos a hablar, no solamente de su trayectoria, sino también de cómo el Uruguay se proyecta hacia el mundo a través de la ciencia. Rafael Radi, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por venir. Muy buenos días. Fanático de Liverpool, estábamos conversando fuera. Bueno, socio de Liverpool, desde la juventud, porque bueno, somos de Belvedere y así que estuve siempre muy cerca de la cancha y practiqué un poco también por ahí. Le dije Liverpool, pero debía decir Liverpool, Sí, como le gusta a usted que se diga. Muy bien. ¿El bioquímico tiene alguna especialización? ¿Se dedica a algún área en particular? Está bien la pregunta. En realidad, la formación inicial mía fue en la Facultad de Medicina. Mi primera carrera es la carrera de Medicina. Y cuando estaba terminando la carrera, surgió en el Uruguay el Programa de Desarrollo de Ciencias Básicas, el PDCIBA, que fue un cambio histórico para el Uruguay, porque por primera vez en el Uruguay empezaron a haber programas académicos de doctorados en ciencias básicas que incluyeron la matemática, la biología, la química, la física y la informática. En ese momento yo me incorporé, terminando la carrera de doctor en medicina, al doctorado en ciencias biológicas, opción bioquímica. También a la bioquímica se puede acceder desde la química, porque es bien una disciplina de interfase. Y unos años luego de eso, al comienzo de la década de los 90, se creó la carrera de bioquímica, propiamente dicha, en la Facultad de Ciencias. La bioquímica es una disciplina de interfase entre la biología y la química, y hay como distintas vertientes. Está la bioquímica humana, que es sobre la que trabajo yo, hay bioquímica animal, bioquímica vegetal, y se dedica a estudiar las bases químicas y moleculares de los procesos biológicos. Entonces, es un área que se ha desarrollado mucho en el último medio siglo, en conjunto con la ingeniería genética y la biología molecular. Esas son un conjunto de tres áreas que en los bioquímicos más o menos interfaceamos, y en el caso nuestro lo aplicamos al entendimiento del origen y el desarrollo de las enfermedades. Ahí va. Y en ese sentido, ¿en qué está trabajando en estos días? ¿En el desarrollo de qué solución, si se pudiera proyectar hacia el futuro? Bueno, el Centro de Investigaciones Biomédicas, que está ubicado en la Facultad de Medicina, y también es un centro interdisciplinario de la Universidad de la República, trabajamos sobre las bases moleculares de un conjunto de enfermedades. Trabajamos en los mecanismos de muerte celular, eso lo aplicamos a fenómenos de neurodegeneración, muerte de las neuronas, fenómenos de degeneración de los vasos sanguíneos, que tienen que ver con la aterosclerosis, la hipertensión arterial, y también trabajamos sobre asuntos que tienen que ver con la resolución de enfermedades infecciosas e inflamatorias. El asunto es que los temas que trabajamos nosotros están muy en el inicio del desarrollo de enfermedades. Entonces, algunos mecanismos bioquímicos son comunes. Dependiendo de qué célula o tejido tocan estos mecanismos, la patología va a dirigirse hacia el desarrollo de una enfermedad del sistema nervioso, el sistema vascular. Y mire la pregunta que le voy a hacer, en realidad infiere un poco la respuesta, si no, no tendría sentido lo que hace, pero ¿se puede desde Uruguay, de este rinconcito del mundo, aportar una solución en temas tan de base como los que están trabajando ustedes? Yo conocía que ustedes están en realidad en investigación de enfermedades, quizás desde su origen, de buscar la causa para a partir de allí sí buscar si existe una cura o una posibilidad de revertirla. ¿Se puede hacer un aporte significativo desde Uruguay hacia el mundo? Bien, es muy pertinente la pregunta. En general, en el estado actual del desarrollo de la ciencia, la resolución de una patología, el comienzo del desarrollo de nuevas terapéuticas requiere la contribución de muchos grupos que trabajan en distintas partes del mundo. Es un gran puzzle que se va armando. Uruguay, nuestro grupo, otros grupos en la Facultad de Medicina, en el Instituto Pasteur de Montevideo, en el Instituto Clemente Estable, están aportando a contribuir a la generación de esa información. En ese sentido yo diría que sí, que Uruguay está haciendo aportes en distintos tipos de enfermedades, no solamente al entendimiento, sino al comienzo del desarrollo y la prueba de nuevas moléculas que pueden tener acción terapéutica. Entonces, la respuesta es sí. Generalmente estas cosas se hacen integrados a redes de investigación. Los grupos uruguayos
habitualmente también trabajan en contacto con colegas en Europa, en Estados Unidos, en la región, en Japón. Y lo que hacemos, lo que tratamos de hacer, está inserto en la comunidad científica internacional y aportamos nuestros elementos con los mismos estándares de calidad y se publican en las mismas revistas internacionales que lo hacen grupos de los institutos más fuertes del mundo. Entonces, la respuesta es sí. Los aportes en cantidad no son enormes, pero son muy buenos en calidad. Eso depende del tamaño de nuestra comunidad científica, que no es muy grande. Claro. ¿Y en la puerta de qué gran descubrimientos está a nivel internacional? Algo que le contemos a la gente, bueno, en realidad estamos, la comunidad científica del mundo, Uruguay desde su lugar, pero en las revistas de ciencia sale, ante la puerta de qué gran solución está el mundo científico hoy. Bueno, a nivel biomédico se está avanzando en múltiples direcciones. Un aspecto que a mí me parece particularmente relevante es la resolución del envejecimiento de las neuronas y la degeneración del sistema nervioso, sobre todo el sistema nervioso central y de la corteza cerebral. Entonces ahí hay un gran desafío que tienen los científicos biomédicos del mundo y en Uruguay, donde en Uruguay hay una escuela neurobiológica muy potente que emergió desde el Instituto Clemente Estable hace muchos años y se expandió a todo el Uruguay, y nosotros en particular colaboramos fuertemente con los neurobiólogos. Hay una comunión entre la neurobiología y la bioquímica del sistema nervioso para entender las bases del desarrollo de la neurodegeneración y luego el neurorescate y la neuroprotección, porque en la medida que las poblaciones aumentan su expectativa de vida, el capital neuronal no tiene gran capacidad de replicación, más bien las neuronas con las que nacemos son las que tenemos y el capital va disminuyendo neuronal a medida que transcurre nuestra vida. Entonces es muy importante entender cómo preservar ese capital neuronal mucho tiempo y evitar la demencia, el Parkinson, el Alzheimer, las enfermedades neurodegenerativas. A ver si entiendo. Por los avances también de la ciencia y por los cuidados que uno puede someterse a lo largo de su vida, uno corporalmente quizás pueda extender a límites mucho más allá de lo que estaba previsto la cantidad de años de vida. Lo que se empieza a deteriorar es que ese cuidado corporal no está acompañado de una posibilidad de mantener lúcida la mente. Exacto, inclusive ahora... ¿Y hasta qué umbral se podría llevar, por ejemplo? Bueno, nosotros sabemos hoy que el aumento de la expectativa de vida por década es alrededor de 3 años. O sea, cada 10 años estamos ganando 3 años más de vida en cuanto a expectativa de vida. Los niños que nacen hoy en el Uruguay, que están naciendo hoy, la mitad de esos niños se proyecta que van a poder llegar a los 100 años. Ese es el número. O sea que tenemos una longevidad que crece, pero también tenemos un envejecimiento del sistema nervioso que se empieza a hacer evidente después de los 65, 70 años. ¿Qué dato ese, no? Que la mitad de los niños que están naciendo hoy en el 2016, la mitad, sí, ¿no? Uno de cada 10, la mitad va a llegar a los 100 años. La mitad va a llegar a los 100 años, esa es la proyección que existe, no solo en Uruguay, sino en los países equiparables en cuanto a los indicadores de salud, y eso genera un desafío gigante, no solo desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de los sistemas de seguridad social. Es un cambio en la sociedad. Un cambio demográfico dramático que tiene enormes impactos sobre qué asuntos debemos investigar los que trabajamos en investigación biomédica. Entonces, en ese sentido, proteger un sistema nervioso que luego de los 65, 70 años comienza a deteriorarse en forma progresiva y que en muchos casos comienza a invalidar a los individuos, es un desafío mayor y en eso todavía tenemos un debe. Entendemos bastante de por qué mueren las neuronas, pero todavía nos está costando mucho, como comunidad científica biomédica, protegerlas de la muerte. Por eso, en definitiva, no hay una cura contra el Alzheimer, prácticamente no hay estrategias de prevención, la demencia también tiene enfoques terapéuticos que son muy limitados, otras enfermedades como el Parkinson se hace tratamiento sintomático, pero las neuronas que desaparecieron y finalmente el paciente claudica desde el punto de vista motor, etcétera, etcétera. Entonces ahí, a tu pregunta, yo diría que ahí hay un foco central donde el Uruguay tiene que apostar a potenciar la investigación en esa área porque nosotros mismos vamos a tener mucha gente de edades muy avanzadas en los próximos 30, 40 y 50 años. Y de hecho ya nos está ocurriendo, porque cada vez hay más personas que llegan a los 90 años, a los 95 años, a los 100 años. Claro. Vamos a seguir profundizando sobre esto y sobre todo sobre la interrelación entre la comunidad científica y el sistema político, bueno, pero sobre eso ya vamos a estar conversando en un ratito. ¿Le cambia la vida ingresar a la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos? A ver,
para el futuro, dentro de varias décadas, cuando se esté hablando de lo que fue Rafael Radi, ese es un hito histórico y va a quedar. Seguramente se estudiará en los libros, en las revistas de ciencia. Esos jóvenes que están haciendo hoy, que van a tener 100 años, van a tener a Rafael Radi como un referente. Eso hay veces que cuesta darse cuenta uno cuando está en vida, pero en lo práctico, en el día a día, volvió hace algunos días de los Estados Unidos, ¿le cambian algo? Yo digo que, bueno, en primer lugar fue muy removedor y muy emocionante participar de la ceremonia de inducción a la academia que transcurrió hace 10 días en Washington y donde estaba la bandera uruguaya por primera vez. Eso fue realmente una alegría y fue un impacto, inclusive el sistema, el Servicio Exterior del Uruguay, la Embajada Uruguaya en Washington participó, estuvo. Sentimos realmente que Uruguay estaba abriendo un pequeño espacio en un área muy importante de análisis y de proyección científica mundial. Creo que lo que abre nuevas puertas, evidentemente me permite y nos permite, porque yo simplemente soy un científico de un sistema, ¿no? Entonces a través del Sistema Nacional de Ciencia, creo que nos permite el acceso a un foro de discusión y análisis del más alto nivel, participar en la elaboración de informes de temas de gran actualidad con los mejores científicos a nivel mundial. Tenemos también una responsabilidad editorial, la revista de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, cuya sigla es PNAS, es una de las 3 revistas más influyentes en ciencia en el mundo y nosotros como académicos ahora tenemos parte de la responsabilidad de analizar, evaluar y definir si determinados trabajos de otros colegas se publican o no se publican, de forma que también vamos a empezar a influir más en la agenda científica y en lo que es bueno y merece la pena sea conocido en las revistas de mayor impacto o no. Y creo que en general nos posiciona a nivel mundial con un estándar un poco más alto, creo que le da mayor visibilidad a la Universidad de la República, que es la institución donde yo trabajo, y creo que es más simbólico lo que va a ocurrir desde ese punto de vista, y bueno, y el acceso a los foros estos de información que son muy importantes. ¿Y es casual que después de su ingreso formal se conociera unas horas antes que otro uruguayo iba a ser también incluido, por más que sea de otra área, que no sea estrictamente vinculada a la suya? ¿Pero es algo casual o es una señal que se está dando también desde la Academia de Ciencias de los Estados Unidos? No, a mí me parece que la pregunta es muy relevante. Mi elección fue en 2015 y yo formalmente asumí en 2016 y el último día aparece la lista de los seleccionados para 2016 que asumirán en 2017. Y ahí aparece el nombre del astrónomo Julio Fernández, ex decano de la Facultad de Ciencias. Es un hombre que hizo aportes muy importantes al entendimiento del sistema solar, además compañero y amigo de las líderes de las universidades científicas. Inmediatamente, naturalmente, salí de la sesión y lo llamé y le dije: Julio, te han elegido. Y yo entiendo que esto es una señal no necesariamente de la Academia de Estados Unidos hacia el Uruguay, sino que representa el nivel de maduración que el sistema científico uruguayo alcanzó y que entonces hay una cantidad de científicos de altos niveles de estándares que forman parte de elegibles para la Academia de Ciencias de Estados Unidos. O sea, no es tanto una señal. O sea, la señal está, pero quiero decir, lo que Uruguay tiene hoy es un menú de científicos. Yo siempre digo que en el 86 eran 15 científicos que tenían estándar internacional, esos son los datos históricos. Hoy hay 1.500 categorizados en el Sistema Nacional de Investigadores, cuya información está disponible en la página web del Sistema Nacional de Investigadores para toda la población. O sea que una multiplicación de 15 a 1.500 en casi 3 décadas. Y entonces hoy sí tenemos una comunidad científica y hay muchas de esas personas que hacen ciencia de altísimo nivel. Entonces, claro, es un poco más fácil empezar a elegir uruguayos hoy porque formó parte de un proceso histórico y de una maduración histórica. ¿Y esa comunidad científica recibe los recursos que se necesitan? Yo sé que siempre se va a decir que los recursos podrían ser mayores y que, bueno, cuanto más se apueste a la ciencia, a la innovación. Esto no lo decimos nosotros, lo marcan los países del primer mundo, ¿no? Los que están en la avanzada invierten más. Eso es prácticamente una fórmula matemática. Pero, ¿cómo se hace para desarrollar una comunidad científica en el Uruguay? Acá en Uruguay ha habido apoyos que comenzaron en la mitad de la década de los 80, con la restauración de la democracia. Esos apoyos, en líneas generales, se han mantenido y han aumentado en forma sostenida, pero con una pendiente muy lenta de crecimiento. Entonces la comunidad científica se ha desarrollado generalmente con una relativa escasez de recursos
que ha implicado que parte de la estrategia ha sido generar colaboraciones regionales e internacionales. Pero para dar un ejemplo, Uruguay invierte en ciencia y tecnología alrededor del 0,4% del PBI. Dicho sea de paso, se había dicho que se iba a llegar al 1% y... Eso fue un acuerdo firmado con el actual presidente de la República y la Academia de Ciencias del Uruguay. ¿Y ustedes todavía esperan que se cumpla? Sí, no estamos yendo en esa dirección. Es decir, todavía no estamos ni cerca de empezar ese camino del 0,4 al 1 en el quinquenio, que es un compromiso firmado primero por los 4 candidatos a la presidencia y luego refrendado por el actual presidente de la República. Pero más allá, sí. Infiero que usted está advirtiendo, no usted, no Rafael Radi, pero como integrante de la comunidad científica, le está recordando al sistema político, natural. Oigan, sí, tenemos un acuerdo firmado de llevar al 1% del PBI y no estamos viendo por dónde. No se está moviendo todavía. Por otro lado, Brasil, que tenemos en medio de la crisis brasilera, el impeachment, crisis económica, hoy está invirtiendo el 1,3% del PBI. Son 2 números. Argentina está cerca del 1, casi en el 1, y países como Finlandia, Alemania, están todos arriba del 3. Por lo tanto, a la pregunta que tú me haces, Nicolás, yo diría, hay algo de financiación, es el 0,4% del PBI, pero estamos muy lejos de lo mínimo requerido para que el sistema realmente se desarrolle en forma mucho más pujante y que quede al menos equiparable con la región, con Chile, con Argentina y con Brasil. Entonces yo diría que hay algo, es poco, nos revolvemos bastante bien, pero si queremos dar un salto en calidad e en impacto, ese camino hacia el 1% es absolutamente ineludible. ¿Y no han recibido ninguna señal? Bueno, las señales que hemos recibido son las señales, es decir, el compromiso persiste desde lo conceptual, está costando enormemente llevarlo a la práctica. Nosotros sabemos que hasta 2017 el Ministerio de Economía y Finanzas ha dicho, bueno, acá las cosas quedan básicamente congeladas. Nosotros tenemos una enorme expectativa y vamos a empezar a retomar gestiones como Academia de Ciencias del Uruguay en los próximos meses, de que a partir de 2017 empecemos con esa pendiente de crecimiento para preservar lo que tenemos y para expandirlo. ¿Y lo llamó alguien del gobierno para felicitarlo? Sí. He tenido, hubo una carta del presidente de la República que fue leída en forma pública en un acto académico que hubo en la Facultad de Medicina. Participó también la ministra de Educación y Cultura. Hubo impacto, hubo alegría, hubo felicitaciones, hubo reconocimiento, lo cual agradecí mucho. ¿Y en algún momento le gustaría incursionar en el mundo también de aportar, quizás integrando el gobierno o en algún área? Bueno, no, realmente mi vocación es una vocación académica. Yo llego hasta el espacio de la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay. A mí me gusta mucho lo que hago, me gusta trabajar en el laboratorio, me gusta aportar la visión de la ciencia en el quehacer nacional, colaborar con las instituciones. Hemos colaborado en distintas etapas históricas con el Poder Ejecutivo, con el Poder Legislativo. Hemos trabajado en la Fundación de la Academia de Ciencias del Uruguay, hemos contribuido a otros asuntos, pero realmente mi vocación es una vocación académica, así la siento y la reafirmo. Bien. Rafael Radi, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Telebuen Día, nos quedamos con ganas de seguir conversando, así que seguramente no faltará oportunidad. Me quedé pensando en eso de que la mitad de los nacidos en 2016, imagínese si, por ejemplo, un Carlos Macchi pudiera vivir hasta los 100 años, ¿hasta qué edad podría jugar al fútbol, no? Sí, realmente no. Lo que quería decir, Nicolás, es que agradezco mucho la sensibilidad de tu espacio para traer un pedacito de la ciencia nacional a la opinión pública, porque siempre es necesario y es bueno. Así que gracias. La pausa y seguimos con más noticias.